¿Has oído hablar de la historia más impactante y perturbadora de la Biblia? Una tragedia que involucra traición, cobardía y violencia extrema, y que casi condujo a una guerra civil en Israel. Prepárate, porque lo que vas a descubrir sobre Jueces 19 te dejará boquiabierto. Esta no es solo otra historia bíblica más. Lo que sucedió con la concubina del levita en Gibea revela cuán bajo puede llegar la depravación humana cuando una sociedad abandona sus valores morales. Las consecuencias de esta tragedia fueron devastadoras y casi llevaron a la extinción de una de las 12 tribus de Israel. Entender este pasaje oscuro de las Escrituras nos alerta sobre los peligros del relativismo moral y la indiferencia ante la injusticia. Un tiempo de caos en Israel. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que consideraba correcto a sus propios ojos. Era un período turbulento en la historia del pueblo hebreo, marcado por ciclos de apostasía, opresión extranjera y liberación temporal a través de jueces levantados por Dios. El libro de Jueces retrata una espiral descendente en la vida moral y espiritual de Israel. El pueblo había olvidado a Dios y su ley, adoptando prácticas paganas de las naciones vecinas. La adoración a dioses falsos, como Baal y Astoret, se volvía cada vez más común. En este contexto de declive moral y espiritual, encontramos la trágica historia de la concubina del levita, narrada en el capítulo 19 de Jueces. Es una narrativa impactante que ilustra cuán bajo puede llegar la depravación humana cuando una sociedad abandona sus valores fundamentales. El autor bíblico introduce el relato con la frase «En aquellos días no había rey en Israel», que se repite varias veces en el libro de Jueces. Esta expresión no solo sitúa cronológicamente la historia en el período premonárquico, sino que también sugiere un tono de lamentación. La ausencia de un liderazgo centralizado resultaba en anarquía moral y social. Es importante entender que, aunque no había un rey humano, Dios era el verdadero rey de Israel. El problema no era la falta de un monarca terrenal, sino el hecho de que el pueblo había rechazado la soberanía divina sobre sus vidas. Habían abandonado la alianza con Yahvé y las leyes que debían guiar su conducta. El levita y su concubina. Nuestra historia comienza con un levita que vivía en las regiones montañosas de Efraín. Los levitas eran miembros de la tribu de Leví, consagrados para el servicio en el tabernáculo y posteriormente en el templo. Tenían la responsabilidad de enseñar la ley de Dios al pueblo y ayudar en los rituales de adoración. Este levita había tomado para sí una concubina de la ciudad de Belén, en Judá. En la cultura de la época, una concubina era una esposa de estatus secundario. Aunque tenía derechos y protecciones legales, no gozaba de la misma posición social que una esposa principal. La práctica de la poligamia, aunque tolerada, no era el ideal divino para el matrimonio. El texto bíblico nos dice que la concubina se irritó con el levita y lo dejó, regresando a la casa de su padre en Belén. La expresión hebrea utilizada aquí, batizne alav, literalmente significa «ella se prostituyó contra él». Hay debate entre los estudiosos sobre si esto debe entenderse literalmente, indicando infidelidad, o como una expresión idiomática para describir su abandono del levita. Sea cual sea el caso, la relación entre el levita y su concubina estaba claramente en crisis. Ella permaneció en la casa de su padre por 4 meses, un período considerable que sugiere una separación seria, no solo una pelea pasajera. Después de esos 4 meses, el levita decidió ir tras su concubina para hablar a su corazón y traerla de vuelta. Llevó consigo un siervo y 2 asnos, preparado para un viaje que podría durar varios días. Esta acción del levita podría verse como un gesto de reconciliación, pero los eventos subsiguientes arrojarán dudas sobre sus verdaderas motivaciones y carácter. La decisión del levita de buscar a su concubina plantea preguntas interesantes. ¿Por qué esperó 4 meses? ¿Qué lo motivó a intentar la reconciliación? El texto no nos proporciona estas respuestas directamente, pero podemos inferir que había una mezcla de sentimientos involucrados,
quizás amor, orgullo herido, o simplemente el deseo de reafirmar su autoridad sobre ella. Una recepción cálida en Belén. Cuando el levita llegó a la casa del padre de su concubina en Belén, fue recibido con una hospitalidad exuberante. El suegro se alegró al verlo e insistió en que se quedara varios días disfrutando de su generosa hospitalidad. Esta escena de acogida cálida contrasta fuertemente con los eventos terribles que seguirán. Es un recordatorio de la importancia de la hospitalidad en la cultura del antiguo Oriente Próximo, donde recibir bien a un viajero se consideraba un deber sagrado. El padre de la concubina demostró una hospitalidad casi excesiva, persuadiendo al levita a prolongar su estancia repetidamente. «Quédate un día más», insistía, ofreciendo comida y bebida en abundancia. Esta insistencia puede verse como bondad genuina, pero también como un intento de posponer lo inevitable, la partida de su hija. Durante 5 días, el levita disfrutó de la hospitalidad de su suegro. Las comidas eran abundantes, el vino fluía libremente y el ambiente era de celebración. Esta escena idílica, sin embargo, sirve como un contraste dramático para el horror que está por venir. En el 5.º día, el levita finalmente decidió partir, a pesar de las protestas de su anfitrión. Era tarde en la tarde cuando finalmente se pusieron en camino, una decisión que se demostraría fatídica. El texto nos dice que el suegro intentó persuadirlos de quedarse una noche más, advirtiendo sobre los peligros de viajar al anochecer. Este detalle de la partida tardía agrega tensión a la narrativa. El lector, conociendo las costumbres de la época, comprende que viajar de noche era arriesgado. Bandidos y animales salvajes representaban amenazas reales para viajeros desprotegidos. La insistencia del levita en partir, ignorando el consejo sensato de su suegro, puede verse como un presagio de los eventos trágicos que están por venir. La hospitalidad exuberante disfrutada en Belén sirve como un contraste llamativo con la falta de hospitalidad que el grupo encontrará más adelante en su viaje. Esta yuxtaposición resalta la degradación moral que se había instalado en partes de Israel en esa época. Un viaje peligroso. El levita, su concubina y su siervo partieron de Belén al final de la tarde, enfrentando los riesgos de un viaje nocturno. A medida que avanzaban en su viaje, el sol comenzaba a ponerse, aumentando la sensación de urgencia y peligro. Cuando se acercaron a Jebús, el nombre antiguo de Jerusalén, el siervo sugirió que se detuvieran allí para pasar la noche. Jebús, en ese momento, aún estaba habitada por los jebuseos, un pueblo cananeo. No había sido conquistada por los israelitas y permanecía como una ciudad pagana. El levita, sin embargo, rechazó vehementemente la sugerencia de su siervo. «No entraremos en una ciudad de extranjeros», declaró, «que no son de los hijos de Israel. Seguiremos hasta Gibea». Esta decisión revela algo sobre el carácter y las prioridades del levita. Prefería arriesgarse viajando de noche a buscar refugio entre no israelitas. La ironía de esta decisión se volverá dolorosamente clara más tarde en la historia. El levita evitó una ciudad de extranjeros solo para enfrentar un horror indescriptible en una ciudad israelita. Este contraste sirve para subrayar el mensaje central de la narrativa. El pueblo de Dios se había corrompido hasta el punto de ser peor que las naciones paganas a su alrededor. A medida que el grupo continuaba su viaje, la noche caía por completo. El texto nos da una sensación palpable de peligro creciente. Los viajeros nocturnos estaban vulnerables a ataques de bandidos y animales salvajes. La decisión del levita de continuar viajando, a pesar de los riesgos obvios, plantea preguntas sobre su juicio y su capacidad para proteger a quienes estaban bajo su cuidado. Finalmente, al anochecer, llegaron a Gibea, una ciudad perteneciente a la tribu de Benjamín. Exhaustos por el viaje y ansiosos por encontrar refugio, entraron en la ciudad esperando encontrar la hospitalidad que era costumbre ofrecer a los viajeros. Sin embargo, para su sorpresa y consternación, nadie en la plaza de la ciudad se ofreció a hospedarlos. Este detalle es significativo, ya que revela una grave falla moral entre los habitantes de Gibea.
En la cultura del antiguo Oriente Próximo, la hospitalidad no era solo una cortesía, sino un deber sagrado. No ofrecer refugio a los viajeros era considerado una grave transgresión moral. Así, al comienzo de su estancia en Gibea, vemos señales preocupantes. La falta de hospitalidad es un presagio de los eventos horribles que están por venir. El grupo de viajeros, cansado y vulnerable, se encuentra en una situación precaria, a punto de enfrentar una pesadilla que nadie podría haber previsto. Un anciano hospitalario en Gibea. Mientras el levita y su grupo permanecían desamparados en la plaza de Gibea, un hombre anciano regresaba del trabajo en el campo. Este hombre era un extranjero en la ciudad, originario de la misma región montañosa de Efraín, de donde venía el levita. El anciano notó a los viajeros en la plaza y, a diferencia de los habitantes locales, les ofreció hospitalidad. «¿A dónde vas? ¿De dónde vienes?», preguntó al levita. Esta pregunta no era mera curiosidad, sino parte del protocolo de hospitalidad de la época. Al identificar el origen y el destino de un viajero, el anfitrión establecía una conexión y asumía la responsabilidad por su seguridad. El levita explicó su situación, mencionando que estaban viajando de Belén a las montañas de Efraín y que nadie los había recibido en Gibea. El anciano, reconociendo a un compatriota y horrorizado por la falta de hospitalidad de los habitantes locales, insistió en hospedar al grupo. «Paz sea contigo», dijo el anciano. «Déjame proveer todo lo que necesitas. Solo no pases la noche en la plaza». Estas palabras resuenan con el deber sagrado de la hospitalidad, contrastando nítidamente con la indiferencia de los otros residentes de Gibea. El anciano llevó al grupo a su casa, proporcionó forraje para los asnos y ofreció agua para que los viajeros lavaran sus pies, un gesto común de hospitalidad en la época. También preparó una comida para sus huéspedes, cumpliendo todos los deberes esperados de un anfitrión respetable. Esta escena de hospitalidad sirve como un contraste marcado con lo que está por venir. El anciano representa los valores tradicionales de Israel, mientras que los eventos subsecuentes revelarán cuánto se había degenerado la sociedad israelita. La actitud del anciano también plantea preguntas interesantes. ¿Por qué él, un extranjero en la ciudad, fue el único en ofrecer hospitalidad? Esto sugiere que no había sido corrompido por las costumbres locales, manteniendo los valores morales de su tierra natal. Mientras el grupo disfrutaba de la hospitalidad del anciano, una atmósfera de alivio y gratitud debió haber prevalecido. Después de un largo y peligroso viaje, finalmente habían encontrado un refugio seguro, o al menos eso pensaban. El texto bíblico crea aquí un momento de calma antes de la tormenta. El lector, aliviado junto con los personajes, es llevado a bajar la guardia, haciendo que los eventos subsecuentes sean aún más impactantes e impactantes. Esta escena de hospitalidad sirve no solo como un contraste con la falta de hospitalidad de los habitantes de Gibea, sino también con la brutalidad que está a punto de desarrollarse. El anciano, en su bondad, sin saberlo, está a punto de convertirse en testigo y, en cierta medida, cómplice involuntario de una de las historias más perturbadoras de las Escrituras. El horror se revela. Mientras el levita y sus compañeros disfrutaban de la hospitalidad del anciano, comenzó a desarrollarse una escena terrible. El texto bíblico nos dice que, mientras alegraban su corazón, probablemente una referencia a disfrutar de la comida y la conversación, hombres perversos de la ciudad rodearon la casa. Estos hombres son descritos como hijos de Belial, una expresión hebrea que denota a personas extremadamente impías y sin valor moral. Comenzaron a golpear violentamente la puerta, gritando al dueño de la casa: «Trae al hombre que entró en tu casa, para que podamos tener relaciones con él». Esta escena resuena de manera perturbadora con el episodio de Sodoma y Gomorra en Génesis 19. Allí, como aquí, hombres perversos rodearon la casa de un extranjero hospitalario, exigiendo que los huéspedes masculinos fueran entregados para abuso sexual. La similitud no es coincidencia. El autor está deliberadamente trazando un paralelo entre Gibea y Sodoma,
sugiriendo que Israel se había degenerado al nivel de las ciudades más infames de la historia bíblica. El anciano salió para intentar calmar a la multitud. «No, mis hermanos», suplicó, «no hagan tal maldad». Sus palabras revelan el horror de la situación. Reconoce a los agresores como sus hermanos, miembros de su propia comunidad, pero al mismo tiempo condena sus acciones como una maldad. En un acto de desesperación que nos impacta profundamente, el anciano ofrece a su propia hija virgen y a la concubina del levita a la multitud. «Hagan con ellas lo que quieran», dice, «pero no hagan nada tan infame contra este hombre». Esta oferta horripilante revela cuán bajo había caído la sociedad. La protección de un huésped masculino se consideraba más importante que la seguridad y la dignidad de las mujeres. Pero la multitud no escuchó al anciano. Estaban decididos a tener al levita. En este momento de crisis, vemos el verdadero carácter del levita revelarse. En un acto de cobardía impactante, agarró a su concubina y la empujó hacia afuera, hacia la multitud enfurecida. El texto describe de manera cruda y directa lo que sucedió a continuación. Ellos la agarraron y abusaron de ella toda la noche, hasta la mañana. Al amanecer, la dejaron ir. La brutalidad de este pasaje es impresionante. La concubina, traicionada por aquel que debería protegerla, sufrió horas de tormento indescriptible a manos de estos hombres crueles. Cuando finalmente la dejaron ir, al amanecer, la mujer tambaleante regresó a la casa donde estaba su señor. En una escena desgarradora, cayó en la entrada de la casa y allí se quedó. El texto nos proporciona una imagen vívida y angustiosa. Al amanecer, cuando el hombre se levantó para seguir su camino, allí estaba su concubina, caída en la entrada de la casa, con las manos en el umbral de la puerta. La reacción del levita a esta escena es impactante en su frialdad. «Levántate», le dice a la mujer que acababa de pasar por un tormento inimaginable. «Vamos». Pero ella no responde. El texto no dice explícitamente si estaba muerta en ese momento o simplemente gravemente herida y demasiado traumatizada para responder. Ante el silencio de ella, el levita la coloca sobre su asno y parte hacia casa. Es una escena de insensibilidad brutal. No hay mención de lamento, de cuidado con ella, ni siquiera de ira contra los agresores. El levita parece tratar a su concubina como un objeto dañado, no como un ser humano que sufrió una violencia terrible. Este pasaje nos horroriza en varios niveles. La brutalidad de los hombres de Gibeá, la cobardía del levita, la objetificación de las mujeres, la aparente indiferencia ante el sufrimiento. Todo esto pinta un cuadro devastador del estado moral de Israel en aquella época. Una respuesta escandalosa. Lo que el levita hace a continuación es tan escandaloso como lo que ocurrió antes. Al llegar a casa, toma un cuchillo y divide el cuerpo de su concubina en 12 pedazos. Luego envía esos pedazos a las 12 tribus de Israel. Este acto macabro sirve como un llamado a la acción, un grito de alarma para todo Israel. Es una declaración visceral y grotesca sobre el estado de la nación. El levita está esencialmente diciendo: «Vean lo que ha sucedido entre nosotros. Esto no puede quedar impune». La reacción de las tribus es inmediata y unánime. Nunca se ha visto ni hecho tal cosa, desde el día en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. El horror del incidente sacude a la nación entera, uniéndola en indignación y deseo de justicia. Esta respuesta unificada es notable, especialmente considerando que este era un período en que las tribus a menudo actuaban de forma independiente y a veces incluso en conflicto. El incidente de Gibeá fue tan impactante que superó las divisiones tribales. Sin embargo, es importante notar que la indignación nacional parece concentrarse más en el acto violento contra la concubina que en la cobardía y complicidad del levita. El texto no menciona ninguna condena del comportamiento del levita, que entregó su concubina a la multitud y luego trató su cuerpo con tan poco respeto. Esta omisión es reveladora. Sugiere que, incluso en su indignación, la sociedad israelita todavía no reconocía completamente el valor y la dignidad de las mujeres.
La concubina es tratada más como propiedad dañada que como una víctima de un crimen atroz. La decisión del levita de desmembrar el cuerpo de su concubina y enviarlo por todo Israel es un acto de brutalidad impactante. Aunque puede verse como un intento desesperado de llamar la atención sobre el crimen cometido, también representa una violación adicional de la dignidad de la mujer. Este acto también plantea preguntas sobre las motivaciones del levita. ¿Está realmente buscando justicia para su concubina o está más preocupado por su propia honra herida y deseo de venganza? El texto no nos da respuestas claras, dejando espacio para interpretación y reflexión. La nación se moviliza. La respuesta al llamado macabro del levita fue rápida y masiva. Todo Israel, de Dan a Beerseba, se movilizó como un solo hombre. 400.000 hombres de guerra se reunieron en Mizpa, listos para la batalla. Esta movilización demuestra la gravedad con la que se trató el incidente. En una época en que las tribus a menudo actuaban de forma independiente, ver a toda la nación unida de esta manera era extraordinario. El crimen de Gibeá había tocado un nervio profundo en la conciencia nacional. En Mizpa, los líderes de las tribus escucharon el relato del levita sobre lo que sucedió en Gibeá. Es interesante notar que el relato del levita, según se registra en el texto, omite su propia cobardía al entregar a su concubina a la multitud. Se presenta como una víctima inocente, enfocándose completamente en la maldad de los hombres de Gibeá. Después de escuchar el relato, la asamblea decidió actuar. Exigieron que la tribu de Benjamín entregara a los hombres malvados de Gibeá para ser ejecutados, para que eliminemos este mal de Israel. Esta demanda pone a la tribu de Benjamín en una posición difícil. Entregar a sus propios ciudadanos para ejecución sería una admisión de culpa y una pérdida de honor tribal. Por otro lado, negarse significaría ponerse en contra de todas las otras tribus de Israel. La decisión de Benjamín fue sorprendente y trágica. En lugar de entregar a los culpables, optaron por protegerlos. Más que eso, se movilizaron para la guerra contra sus tribus hermanas. 26.000 guerreros de Benjamín se reunieron para defender Gibeá. Esta decisión de Benjamín es difícil de entender. ¿Por qué arriesgar una guerra civil para proteger a criminales? El texto no nos da una explicación clara, pero podemos especular que el orgullo tribal, la lealtad mal dirigida y quizás incluso una aceptación tácita del comportamiento de los hombres de Gibeá podrían haber jugado un papel. La decisión de Benjamín elevó lo que podría haber sido un caso de justicia interna a una guerra civil a gran escala. Lo que comenzó como un crimen horrendo en una ciudad, ahora amenazaba con dividir toda la nación. Esta rápida escalada de la situación ilustra cómo la injusticia no tratada puede extenderse y crecer, afectando a muchas más personas más allá de las víctimas originales. Lo que comenzó con la violencia contra una mujer ahora amenazaba con envolver a toda una nación en conflicto. Una guerra civil devastadora. El conflicto que siguió fue brutal y devastador. Las otras tribus de Israel, numéricamente superiores, atacaron a Benjamín repetidamente. Sin embargo, en los 2 primeros días de batalla, Benjamín logró repeler los ataques, infligiendo grandes bajas a sus oponentes. Estas victorias iniciales de Benjamín son sorprendentes, considerando la disparidad numérica. El texto sugiere que esto llevó a las otras tribus a cuestionar si estaban actuando correctamente. Buscaron orientación divina, preguntando: ¿debemos continuar luchando contra nuestros hermanos, los benjamitas? La respuesta divina fue afirmativa, indicando que la causa de las otras tribus era justa, a pesar de sus derrotas iniciales. Esto plantea preguntas interesantes sobre la naturaleza de la justicia y el éxito. A veces, hacer lo correcto puede involucrar sufrimiento y pérdida, al menos inicialmente. En el tercer día de batalla, las otras tribus cambiaron su estrategia. Prepararon una emboscada, atrayendo a los guerreros de Benjamín fuera de sus ciudades. La batalla que siguió fue devastadora para Benjamín. Casi toda la tribu fue aniquilada, con solo 600 hombres sobreviviendo al huir al desierto.
La escala de la destrucción es impactante. Ciudades enteras fueron quemadas, mujeres y niños fueron asesinados. La tribu de Benjamín, una de las 12 tribus de Israel, estaba al borde de la extinción. Esta carnicería plantea preguntas difíciles. ¿La punición no excedió con mucho el crimen original? ¿Cómo se transformó una búsqueda de justicia en un casi genocidio? El texto no ofrece respuestas fáciles, dejando al lector luchando con estas preguntas inquietantes. La guerra civil tuvo consecuencias duraderas para Israel. La casi destrucción de una de las 12 tribus fue vista como una tragedia nacional. El tejido social de la nación había sido rasgado, y la unidad que inicialmente unió a las tribus contra Gibeá ahora daba paso al luto y al arrepentimiento. Esta guerra sirve como advertencia sobre los peligros de la justicia sin misericordia, de la retribución sin restricción. Lo que comenzó como una búsqueda legítima de justicia se transformó en una venganza desenfrenada que amenazó con destruir la misma nación que intentaba purificarse. Arrepentimiento y reconstrucción. Después de la devastación de la guerra, surgió un nuevo problema. Las otras tribus habían hecho un juramento en Mizpa de no dar sus hijas en matrimonio a los benjamitas. Ahora, con solo 600 hombres de Benjamín sobreviviendo, este juramento amenazaba con sellar el destino de la tribu. La gente se reunió en Betel, llorando amargamente ante el Señor. «Oh Señor, Dios de Israel», lamentaron, «¿por qué ha ocurrido esto en Israel? ¿Por qué debería faltar hoy una tribu en Israel?». Esta escena de lamento marca un cambio significativo en el tono de la narrativa. La furia vengativa que impulsó la guerra dio paso al arrepentimiento y la preocupación por preservar la integridad nacional. Los líderes de Israel ahora enfrentaban un dilema: ¿cómo preservar la tribu de Benjamín sin romper su juramento? La solución que encontraron fue compleja y moralmente cuestionable. Primero, descubrieron que la ciudad de Jabes Gilead no había participado en la guerra contra Benjamín. Como castigo, atacaron Jabes Gilead, matando a todos excepto a 400 jóvenes vírgenes. Estas jóvenes fueron dadas como esposas a los benjamitas sobrevivientes. Para los 200 benjamitas restantes sin esposas, se elaboró un plan aún más extraño. Durante una fiesta en Silo, estos hombres fueron instruidos para esconderse en las viñas y capturar esposas de entre las jóvenes que venían a bailar. Estas soluciones, aunque presentadas en el texto como formas de preservar la tribu de Benjamín, son profundamente perturbadoras para los lectores modernos. Involucran más violencia y la objetificación continua de las mujeres, reflejando algunos de los mismos problemas que llevaron a la tragedia inicial. El libro de Jueces termina con una nota sombría. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que consideraba correcto. Esta frase, repetida a lo largo del libro, sirve como un comentario final sobre el caos moral y social que caracterizó este período de la historia de Israel. La historia de la concubina del levita y sus consecuencias sirve como una poderosa advertencia sobre los peligros de la degradación moral, la injusticia no corregida y la venganza desenfrenada. Ilustra cómo una sociedad puede entrar en una espiral descendente cuando abandona sus principios morales fundamentales. Al mismo tiempo, la narrativa plantea preguntas difíciles sobre justicia, retribución y reconciliación. ¿Cómo debe responder una sociedad al mal en su medio? ¿Cómo equilibrar la necesidad de justicia con la misericordia? ¿Cómo puede curarse una nación después de un conflicto interno tan devastador? La historia de la concubina del levita, aunque situada en un contexto histórico y cultural distante, ofrece lecciones importantes para nuestra sociedad contemporánea. Primero, nos alerta sobre los peligros del relativismo moral. La frase repetida, «cada uno hacía lo que consideraba correcto», resuena de manera inquietante en nuestra era de individualismo extremo. Cuando una sociedad pierde su sentido compartido de lo correcto e incorrecto, las consecuencias pueden ser catastróficas. La narrativa también destaca la importancia de proteger a los vulnerables. La concubina, una mujer de estatus social inferior,
fue repetidamente victimizada, primero por su propio protector, luego por los hombres de Gibeá, y finalmente por la sociedad en general, que parecía más preocupada por el honor tribal que por la justicia para ella. Otro aspecto crucial es el peligro de la indiferencia ante la injusticia. Los ciudadanos de Gibeá, que no participaron directamente en el crimen, pero tampoco hicieron nada para impedirlo, son tan culpables como los agresores. Esta es una lección poderosa sobre la responsabilidad colectiva de una sociedad para prevenir y combatir el mal. La rápida escalada del conflicto, de un crimen horrible a una guerra civil devastadora, nos advierte sobre los peligros de la venganza desenfrenada. Buscar justicia es importante, pero cuando esa búsqueda se transforma en sed de venganza, las consecuencias pueden ser desastrosas. La historia también ilustra cómo la objetificación y la desvalorización de las mujeres pueden corroer el tejido moral de una sociedad. Desde el tratamiento de la concubina por el levita hasta la solución final de secuestrar esposas para los benjamitas sobrevivientes, vemos un patrón consistente de tratar a las mujeres como propiedad en lugar de seres humanos con dignidad propia. La historia de la concubina del levita en Jueces 19 a 21 es, sin duda, una de las pasajes más perturbadoras y desafiantes de la Biblia. Su brutalidad impactante y las cuestiones morales complejas que plantea siguen impactándonos y provocando reflexión hasta hoy. Esta narrativa sirve como un espejo oscuro para nuestra propia sociedad. Nos desafía a examinar críticamente nuestras propias actitudes hacia la justicia, la dignidad humana, especialmente de las mujeres y los marginados, y la responsabilidad colectiva ante el mal. Vemos en ella una advertencia contra los peligros del relativismo moral, la indiferencia ante la injusticia y la búsqueda de venganza en lugar de justicia verdadera. La rápida espiral de violencia que sigue al crimen inicial nos recuerda cómo la injusticia no tratada puede extenderse y crecer, afectando a toda una sociedad. Al mismo tiempo, la historia nos invita a reflexionar sobre el papel del liderazgo, la religión y las instituciones sociales en el mantenimiento del orden moral. Plantea cuestiones cruciales sobre cómo equilibrar justicia y misericordia, cómo tratar el mal en nuestro medio, y cómo una sociedad puede curarse después de conflictos internos devastadores. Quizás el aspecto más desafiante de esta historia sea la ausencia de una resolución satisfactoria. No hay un final feliz, no hay una lección moral clara y simple. En su lugar, nos quedamos con preguntas difíciles y un profundo sentido de malestar moral. Y quizás eso es exactamente lo que hace que esta narrativa sea tan poderosa como herramienta de formación ética. Nos obliga a lidiar con cuestiones morales complejas, a examinar nuestras propias actitudes y acciones, y a considerar nuestra responsabilidad individual y colectiva en la construcción de una sociedad justa y compasiva. Que podamos llevar con nosotros las lecciones difíciles de esta narrativa antigua, permitiendo que moldeen nuestra comprensión ética y nos inspiren a actuar, porque al final, la verdadera medida de nuestra sociedad no está solo en cómo tratamos a los poderosos, sino en cómo protegemos y valoramos a los más vulnerables entre nosotros. Comenta tu opinión aquí abajo y deja tu like y comparte el vídeo con más personas. Quédate con Dios.